Bien, mis hermanos, mis amados hermanos, quisiera partir este tiempo con una breve reflexión bíblica. Si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, quiero eh, mirar brevemente dos versos, allí el verso 10 y el verso 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bueno, dice así la palabra del Señor. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Permítame tener brevemente una palabra de oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque usted nos concede tener este buen tiempo, Padre, esta hermosa reunión, Dios mío, en donde ciertamente tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, acerca de la urgencia de las misiones, acerca, Dios mío, de que es necesario que nos involucremos, que seamos parte de lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre, porque también podemos mirar tu palabra, podemos mirar la historia de aquellos que te amaron y que estuvieron dispuestos a dar sus vidas a causa de la fe en ti. Padre, concédenos que este pueda ser un tiempo de edificación, un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, que a través de conocer esta historia, Señor, esto también a nosotros nos anime, nos lleve, nos fortalezca para que de alguna u otra manera, Señor, también nosotros podamos dar testimonio de Cristo donde quiera que estemos, y aun si esto nos cuesta la burla, aun si esto nos cuesta la persecución, o aun, Señor, nuestra vida. Gracias, Padre, por favor, guía este tiempo, bendícenos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, hemos visto en estas últimas semanas cómo desde el mismísimo origen de la fe cristiana, los creyentes han sido perseguidos, maltratados, torturados y asesinados por causa de su fe en Cristo. Pero en este pasaje, ¿no es cierto?, que acabamos de mirar, ¿no es cierto?, que es parte de las conocidas bienaventuranzas, que a su vez también es parte del conocido Sermón del Monte. Jesús aquí está diciendo que aquellos que son perseguidos por su causa son bienaventurados, o en otras palabras, son felices, son bendecidos, y deben gozarse y alegrarse porque tendrán una grandiosa recompensa en los cielos. Si bien es cierto, creo que el deseo de la recompensa no ha sido la principal motivación de los mártires a lo largo de la historia, sino más bien el amor y la fidelidad a su Salvador. No obstante, mis hermanos, la recompensa y el galardón de las manos del propio Señor es una motivación legítima, es una motivación bíblica, ya que es el Señor mismo quien lo ha prometido. Y debiera ser también, ¿no es cierto?, una gran motivación para todo creyente cuando tengamos que sufrir por la causa de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, nosotros no buscamos la gloria de los hombres, nosotros no buscamos la recompensa de este mundo, sino que buscamos ser honrados y ser galardonados por nuestro propio Señor, ya que Él lo ha prometido, mis hermanos. Por esta causa, ¿no es cierto?, el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el verso 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y mire lo que dice, lo que pensaba Moisés: porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Ya? Por lo tanto, amados hermanos, si bien es cierto nuestra mayor y más grande motivación cuando nos toque sufrir por Cristo debe ser Cristo mismo, ¿no es cierto? No obstante, podemos con toda libertad desear y gozarnos en aquella honra, en aquel galardón que el Señor dará
a todos aquellos que están dispuestos a sufrir e incluso a morir por causa de él. Entonces, mis hermanos, como decía en un comienzo, este va a ser nuestro tema de hoy, eh, la persecución, perdón, la persecución de cristianos, ¿no es cierto?, en el período de la Reforma Protestante. Ya ese es nuestro tema, siguiendo, ¿no es cierto?, esta serie de estudios acerca de la persecución de los creyentes. Hoy día voy a compartir acerca de este interesante tema también. Y como les comentaba la semana anterior, el tema de la semana pasada, como también nuestro tema de hoy día, es un tema, ¿no es cierto?, con tintes históricos, ¿no es cierto?, es parte de la historia de la iglesia cristiana. Por lo tanto, al igual que la semana pasada, necesitamos un poco echar mano de la historia. Y al igual que el tema anterior, ¿no es cierto?, solo podemos dar una pincelada, un pantallazo, ¿no es cierto?, para usar un lenguaje de la jerga tecnológica, ¿no es cierto?, un resumen acerca de estos temas, ¿no es cierto?, por causa del espacio y el tiempo, sería muy difícil quizás profundizar, pero la idea es que podamos tener una idea general acerca de la persecución de cristianos en el periodo de la Reforma Protestante. Y como hemos dicho, mis hermanos, yo espero y creo que es la motivación también detrás de organizar un tipo de estudios como estos, que el conocer la historia de creyentes del pasado, de nuestros hermanos que vivieron en otras épocas, los cuales sufrieron grandes persecuciones y en muchos casos las más terribles e inimaginables torturas y muertes, esto sea para nosotros una motivación más, sea para nosotros de ánimo y de fortaleza para seguir predicando el Evangelio, aunque esto, mis hermanos, nos cueste la vida. Bien. Vamos a realizar este estudio en dos grandes temas. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso histórico acerca de la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de las persecuciones en la Reforma Protestante, queremos saber en primer lugar, bueno, ¿qué es la Reforma Protestante? ¿Cuál es este escenario histórico, este contexto donde se dan estas persecuciones? Y en segundo lugar, vamos a mirar un panorama general, ¿no es cierto?, muy general acerca de las persecuciones de cristianos en este periodo de la historia. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del periodo medieval y de la iglesia medieval. Vimos que en este periodo que se da principalmente en Europa, ¿no es cierto?, y que abarca más o menos unos 1000 años de historia, la Iglesia Católica Romana se ha hecho de una posición preponderante, domina sin contrapeso la cultura, la educación, ¿no es cierto?, y es un actor de primera importancia en el juego político, ¿no es cierto?, eso lo veíamos la semana pasada. Bueno, en este periodo, en el periodo medieval, la iglesia cristiana oficial, que es la Iglesia Católica Romana, está total y absolutamente casada con el Estado, con el poder civil, con el poder temporal. En este periodo medieval, la Iglesia Católica persigue de manera furibunda y sistemática a toda persona y todo grupo de personas que no se conforman a sus enseñanzas. Esta iglesia usará su poder, como así también el poder del Estado, para perseguir, para castigar y en muchos casos para asesinar a estos herejes, ¿no es cierto? Decíamos también la semana pasada que tenemos muy pocos reportes históricos directos de cristianos genuinos en este periodo, ya que la historia en este tiempo la escribe justamente la iglesia dominante, la iglesia oficial. No obstante, diversos descubrimientos y nuevos antecedentes han llevado a plantear a muchos estudiosos del tema que durante este tema existieron no pocos cristianos y grupos de cristianos, ¿no es cierto?, en diversos lugares de Europa que no se conformaban al dominio ni a las enseñanzas de la Iglesia Católica medieval, y lo que ellos creían o creyeron tenía mucha similitud con la doctrina que luego sería desarrollada por la Reforma Protestante. Algunos de estos no conformistas, ¿no es cierto?, como veíamos la semana pasada, lucharon para reformar la iglesia desde adentro. Otros finalmente salieron de la iglesia y buscaron adorar a Dios en lugares apartados. Otros muchos, probablemente la gran mayoría, fueron silenciados, ¿no es cierto?,
por la Iglesia Católica. Bien, entonces vamos a la primera parte del tema que hoy nos convoca, ¿no es cierto?, que sería el tiempo de la Reforma, un repaso histórico de la Reforma protestante. Bien, entonces, mis hermanos, a grandes rasgos, ¿a qué llamamos Reforma protestante? ¿No es cierto? Bueno, llamamos Reforma protestante al proceso histórico, al proceso religioso, político, social, que comenzó el 31 de octubre de 1517 con la protesta de un monje católico llamado Martín Lutero, ¿no es cierto?, en la localidad de Wittenberg, Alemania. Lutero cuestionó ciertas prácticas de la Iglesia Católica de la época, particularmente la venta de indulgencias, que esto era, ¿no es cierto?, lo que hacía la Iglesia Católica en este tiempo, en donde vendía ciertas bendiciones, ¿no es cierto?, que suministraba el Papa de Roma. Luego, Lutero desarrollaría ciertas enseñanzas emanadas de las Sagradas Escrituras que le separarían definitivamente de la Iglesia Católica Romana. A este acto y a esta gran protesta de este monje alemán, se unirían otros no conformistas y reformadores cristianos en distintas partes de Europa, en distintos países, lo que al poco andar provocaría un quiebre definitivo en el seno de la cristiandad católica europea medieval, dividiéndola, ¿no es cierto?, entre católicos y protestantes. Entonces, mis hermanos, llamamos reforma protestante o protestantismo al quiebre del cristianismo católico medieval. Con la reforma protestante se termina prácticamente todo lo que vimos la semana pasada, se termina la Edad Media, se termina la hegemonía sin contrapeso de la Iglesia Católica y comienza un nuevo periodo para Europa y para la historia del cristianismo, para la historia de la Iglesia y, mis hermanos, ¿no es cierto?, también para la historia de la humanidad. La reforma protestante no solo fue un hecho religioso, sino que fue un hecho que va a cambiar definitivamente el curso de la historia, tanto de Europa como del mundo entero. Bien, avanzamos. Bueno, aquí tenemos una de las frases más célebres de Martín Lutero, ¿no es cierto?, en la denominada Dieta de Worms en el año 1521, ¿no es cierto? Martín Lutero dice allí ante una asamblea, ¿no es cierto?, ante esta dieta imperial en donde habían autoridades, las más altas autoridades católicas como también imperiales. Martín Lutero, cuando se le exige retractarse acerca de sus escritos y volver al seno de la Iglesia Católica, Martín Lutero dice esta frase célebre que ha quedado para la historia, ¿no es cierto? Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia, que Dios me ayude, ¿ya? En esta frase podemos ver en primer lugar cómo la Biblia, ¿no es cierto?, o en realidad una vuelta a la palabra de Dios fue clave en la protesta de Lutero y clave también para todo el movimiento reformista. Por otro lado, esas palabras en la dieta imperial, como decía, donde ahí habían cardenales, príncipes, ¿no es cierto?, que estaban todos allí para condenar a Lutero, estas palabras, ¿no es cierto?, marcarían el fin del valiente monje alemán, ¿no es cierto? Eso debería haber sucedido, así como sucedió con muchos otros reformadores que desafiaron la Iglesia Católica, como John Hus, como Wycliffe, ¿no es cierto? Todos estos murieron a causa de desafiar a la Iglesia Católica, pero en el caso de Lutero, este fue protegido por algunos príncipes alemanes, quienes vieron en su causa una forma de salir del yugo político y económico de Roma, ¿ya? Por lo tanto, Lutero no corrió el mismo destino que prácticamente todos los reformadores antes que él, sino que pudo sobrevivir y pudo llevar adelante su obra. Bien, para verlo de una manera más gráfica, ¿no es cierto? Aquí tenemos un mapa. Lutero fue la mecha que encendió una gran explosión que ya se venía gestando hace bastante tiempo en toda Europa.
Al poco andar de la protesta de Wittenberg, comienzan a aparecer en distintas partes de Europa variados y diversos movimientos de reforma que posteriormente darían paso a sendas denominaciones o iglesias nacionales. Algunos de los más importantes o más conocidos fueron, por ejemplo, la reforma liderada por Ulrico Zwingli en Suiza, Juan Calvino en Francia, el rey Enrique VIII en Inglaterra, aunque obviamente ahí hay un gran paréntesis, en un principio esta fue una jugada meramente política de parte de este rey. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la muy poco conocida, pero que ahora los historiadores saben que fue una muy, muy numerosa e importante reforma, ¿no es cierto?, o que fue la reforma independiente o radical llevada a cabo por los grupos anabaptistas. Ya hablaremos en un momento más acerca de ellos, porque es muy interesante saber algo de ellos en este contexto de persecución. ¿Ya? Entonces allí tenemos este mapa que nos da un poco cómo se fue esparciendo la reforma protestante en toda Europa. Aquí tenemos otro mapa. En este mapa podemos ver cómo ya a mediados del siglo XVI tenemos una Europa dividida. El sur se mantiene fiel al Papa romano, mientras que el norte se separa de Roma y se vuelve a la causa protestante. ¿Ya? Ahora bien, es importante mencionar en este punto que en todo este periodo la religión y la política siguen unidas, ¿no es cierto? Al igual que en el periodo medieval. Eh, no se concibe en esta parte de la historia que la religión esté separada de la política. Ni aún los grandes reformadores lo entendieron así. Ellos siguieron abogando por una iglesia unida al Estado. Por lo tanto, que haya países que se hayan hecho protestantes no quiere decir que todos se hayan convertido en cristianos genuinos. Eso más bien obedece a un tema más bien político. No obstante, mis hermanos, podemos decir también, en base a la evidencia histórica, que por cuanto la Biblia fue devuelta al pueblo, a la gente común y corriente, en sus idiomas nativos, muchos hombres y mujeres durante este periodo fueron alcanzados por el Evangelio. Y aunque vemos en este mapa que el sur de Europa, por ejemplo, se mantuvo fiel al Papa de Roma, la historia nos cuenta de muchos hombres y mujeres en estos países que conocieron a Cristo y anunciaron el Evangelio en medio de gran persecución. Uno de esos casos es justamente los dos varones españoles usados por Dios que tradujeron al español la Biblia, que la gran mayoría de nosotros hoy día leemos, ¿no es cierto? Nuestra Biblia Reina Valera, traducida por los protestantes españoles que sufrieron persecución en España, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a finales del siglo XVI. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto, este mapa nos muestra un poco las consecuencias políticas que tuvo la reforma protestante, ¿no es cierto?, en donde se divide Europa prácticamente en un norte protestante y en un sur católico. No obstante, hay hermanos y hermanas creyentes en toda Europa que buscan adorar al Señor. Bien, avanzamos entonces, vamos a ir a la parte, a la segunda parte de nuestro estudio, ¿no es cierto? Ahora que hemos mirado a grandes rasgos lo que fue la reforma protestante del siglo XVI, pasemos entonces a este punto 2, ¿no es cierto?, en donde vamos a conocer un poco acerca de los perseguidores y perseguidos, ¿no es cierto?, un breve, muy breve panorama de la persecución religiosa en el siglo XVI. Bien, mis hermanos, los dos siglos que siguieron a la Reforma Protestante fueron dos siglos muy sangrientos en términos de persecución religiosa. A diferencia de la Edad Media, donde Roma domina, ¿no es cierto?, sin contrapeso, en el siglo XVI y XVII el protestantismo ahora formará parte del juego político, ¿no es cierto?, de señoríos, ducados y reinos de Europa en este tiempo. Por tanto, estos le van a presentar resistencia militar a los ejércitos católicos que no cesan de querer recuperar su hegemonía de la Edad Media. En este contexto, católicos y protestantes
En este contexto de conflicto entre católicos y protestantes es que Europa vive una época sumida en las llamadas guerras de religión. Es en medio de estos enfrentamientos, ¿no es cierto?, entre católicos y protestantes, es que se persigue y se tortura de manera brutal a muchos creyentes genuinos. Más allá del juego político-religioso de esta época, muchos cristianos verdaderos buscan adorar libremente a Dios, pero sucumben como víctimas de una cultura profundamente intolerante en términos religiosos, ¿no es cierto? Hay una guerra desatada entre bandos, entre católicos, protestantes, que tiene fuertes connotaciones políticas, pero más allá de esto, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas hay muchos creyentes genuinos y verdaderos que buscan adorar a Dios, pero que también en base a esta cultura fuertemente de intolerancia, de conflicto religioso, muchos de ellos sucumben a causa de su fe. Bueno, quisiera compartir con ustedes, un breve relato extraído del famoso libro de los mártires de John Foxe, un diálogo del martirio de dos cristianos alemanes poco tiempo después de la Reforma, el cual grafica la forma y la lógica en la que murieron millares de creyentes en toda Europa en este tiempo de la Reforma. Permítanme leer este pequeño fragmento. Dice: Enrique Boes y Juan Etz, prendidos como protestantes, fueron llevados al interrogatorio. Boes, respondiendo por sí mismo y por el otro, dio las siguientes respuestas a algunas preguntas que les hizo el sacerdote, que los examinó por orden de la magistratura. Sacerdote, dice, ¿no erais vosotros dos hace algunos años frailes agustinos? Boes responde, sí. El sacerdote pregunta, ¿cómo es que habéis abandonado el seno de la iglesia de Roma? Boes contesta, por sus abominaciones. El sacerdote vuelve a preguntar, ¿en qué creéis? Boes responde, en el Antiguo y Nuevo Testamento. El sacerdote vuelve a preguntar, ¿no creéis en los escritos de los padres y los decretos de los concilios eclesiásticos? Boes responde, sí, si concuerdan con la escritura. El sacerdote vuelve a preguntar, ¿no os sedujo Martín Lutero? Boes responde, nos ha seducido de la misma manera en que Cristo sedujo a los apóstoles. Esto es, nos hizo conscientes de la fragilidad de nuestros cuerpos y del valor de nuestras almas. Este interrogatorio fue suficiente, ambos fueron condenados a las llamas y poco después padecieron con aquella varonil fortaleza que corresponde a los cristianos cuando reciben la corona del martirio. Este es un extracto, ¿no es cierto?, sacado del libro de los mártires de John Foxe. Entonces, mis hermanos, tenemos, ¿no es cierto?, cómo la manera en que muchos de los creyentes eran interrogados y luego eran, ¿no es cierto?, ejecutados a causa de lo que ellos creían. Bueno, pasando un poquito a otro tema de estas persecuciones, un tema muy interesante cuando miramos las persecuciones y el martirio de cristianos en este periodo, es el tema de los anabatistas, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes los ha escuchado o conocen esta historia, quizás algunos otros es primera vez que escuchan este nombre. Es evidente su relación en cuanto al nombre, ¿no es cierto?, con la denominación que nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, o los modernos bautistas. Sin querer entrar en ese tema, ya que no es el propósito de este estudio, es un hecho de la historia que si bien no hay una relación de sucesión histórica entre los anabaptistas y los modernos bautistas, sí existe una relación doctrinal, ¿ya? En cierto sentido, los bautistas modernos descienden, al menos en algunos puntos doctrinales muy importantes, de los antiguos anabaptistas del siglo XVI. Bueno, dejando esta interesante discusión de lado, la pregunta es, ¿quiénes eran los anabaptistas
¿Y por qué es necesario saber algo de ellos cuando hablamos de las persecuciones de creyentes en el tiempo de la Reforma? ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, como dice ahí la presentación, se denominaron con este nombre a cristianos dispersados por toda Europa, que no se conformaron al catolicismo, ¿no es cierto?, de su época, pero tampoco se conformaron a ciertos postulados protestantes. ¿Ya? Es un grupo numeroso de creyentes que no se consideraban ni católicos, pero tampoco protestantes. Los anabaptistas abogaban por una reforma mucho más radical de la que propusieron los grandes reformadores como Lutero, Calvino o Zwinglio. Los anabaptistas rechazaban las iglesias estatales y nacionales y rechazaron enérgicamente el bautismo de infantes y abogaban, ¿no es cierto?, por un retorno radical y absoluto a las enseñanzas de Jesús. Entonces, mis hermanos, los anabaptistas fueron, al igual que luteranos, calvinistas, anglicanos, los anabaptistas fueron, en el sentido general del concepto, reformadores del siglo XVI. No se les tomó en cuenta por mucho tiempo, ¿no es cierto? Siempre se habla básicamente de los grandes reformadores o de los grandes movimientos de reforma, pero los historiadores actuales, los historiadores modernos de la reforma, hoy día, ¿no es cierto?, le han dado un lugar muy prominente a todo este movimiento anabaptista. Hoy día se le da una importancia de primera orden en el movimiento reformista del siglo XVI. Hoy se sabe que los anabaptistas aparecieron casi en simultáneo con Lutero, básicamente en Alemania y en Suiza y desde ahí a toda Europa. Se sabe hoy día también que se volvieron un grupo muy, muy numeroso y aunque tanto católicos como también protestantes los acusaron de herejes extremistas, apocalípticos e incluso de sectas inmorales, hoy se sabe que muchos de ellos eran creyentes genuinos, con una teología evangélica, ¿no es cierto?, sana, y que algunos de sus teólogos líderes estuvieron a la altura de los grandes reformadores de ese tiempo. Los anabaptistas en general siguieron los grandes postulados de la Reforma, pero además de eso, y a diferencia de los grandes reformadores como Lutero y Calvino, los anabaptistas fueron mucho más allá, fueron mucho más revolucionarios teológicamente en esa época. Ellos fueron los primeros, por ejemplo, que cuestionaron el bautismo de infantes. Por eso su apodo de anabaptistas o rebautizadores. Ya que ellos rechazaban el bautismo de infantes y se volvían a bautizar de adultos. También fueron los primeros, y otra vez, muy revolucionarios para este tiempo, fueron los primeros que abogaron por la separación total de la iglesia y el Estado, o la iglesia y el poder temporal. Para ellos, la iglesia era la comunidad de los regenerados correctamente bautizados. Se sabe también que estos grupos, por sobre toda teología, daban importancia más bien a las sencillas enseñanzas de Jesús, especialmente enseñanzas como las del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Por lo que su gran mayoría era gente pacífica y por tanto muy fácil de atrapar para sus captores y verdugos. Entonces, decía que a causa de estas enseñanzas y prácticas como las que acabo de mencionar, especialmente esta práctica de rebautizarse, ¿no es cierto?, ya de adultos, rechazando el bautismo de infantes, por esta razón los anabaptistas fueron brutalmente perseguidos, tanto por católicos, pero también por protestantes. El método de ejecución que más se aplicó con estos grupos fue la muerte por el ahogamiento en ríos, como vemos allí en la imagen. Esto como una forma de sembrar el terror debido a su práctica de rebautizarse. Los anabaptistas fueron prácticamente exterminados de toda Europa en el siglo XVI, ¿no es cierto?, en el contexto de estas guerras de religión y de intolerancia religiosa. ¿No es cierto? Se piensa que los descendientes más directos o más cercanos de algún grupo de los anabaptistas son los grupos llamados que todavía existen, los menonitas, ¿ya?
Bien, mis hermanos, para ya ir concluyendo este estudio y a manera de resumen, debemos decir que en este periodo de la Reforma y en general el siglo XVI y XVII, el continente europeo sucumbió ante la más feroz intolerancia religiosa. Católicos y protestantes sucesivamente mantuvieron enfrentamientos armados durante este tiempo, donde evidentemente la política y la religión caminaban juntas. Sin embargo, ¿no es cierto?, es también un hecho de la historia que en este contexto de enfrentamientos e intolerancia religiosa, muchos creyentes genuinos y verdaderos fueron perseguidos, encarcelados, desterrados, despojados, torturados y ejecutados. Las páginas de la historia hoy nos cuentan cómo estos cristianos estuvieron dispuestos a perderlo todo, a perder aún sus propias vidas, con tal de no renegar y ser fieles a aquel que había dado su vida por ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, mis hermanos, estos creyentes conocían las Escrituras y conocían el libro de Mateo en el capítulo 5, en el verso 10, ¿no es cierto? Pasaje que hemos leído al comienzo, cuando nuestro Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa los persigan y les causen toda clase de males. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y es por esto, mis hermanos, que no pocos reportes históricos nos cuentan que en medio de las más terribles torturas, en medio de la hoguera ardiente, los creyentes murieron cantando himnos y alabando a su Señor. Ellos sabían que aunque el verdugo matara sus cuerpos, su alma iría a los brazos del Señor y un día, ¿no es cierto?, serían recompensados por él. Que la sangre derramada por los mártires del pasado sea también de ejemplo y aliciente para nosotros, cristianos de esta época, que si nos toca sufrir, que si nos toca ser perseguidos, nos unamos también a esta gran muchedumbre de los siglos, ya que ya sea que por vida o por muerte han dado la gloria al Señor. Oremos, mis hermanos, para ya terminar este tiempo. Padre, le damos muchas gracias, Señor, porque usted nos concede poder compartir, tener este buen tiempo, Dios mío, de conocer la historia de hombres y mujeres comunes y corrientes que en el pasado, que en distintas épocas estuvieron dispuestos a sufrir, estuvieron dispuestos a ser perseguidos a causa de ti, a causa de su fe en ti. Padre Celestial, como hemos dicho, que el conocer estas historias también puedan hacer algo en nuestras vidas, que puedan impactar nuestras vidas de tal modo que nosotros también, como siendo parte de esta gran historia, como siendo parte de este gran pueblo de Dios que tú has tenido en todos los tiempos y en todas las épocas, que nosotros también de alguna u otra manera, ya sea apoyando las misiones, ya sea nosotros mismos yendo, ya sea compartiendo el Evangelio en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, Dios mío, en nuestros estudios, donde tú nos tengas, Señor, que nosotros también podamos hacernos parte de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has hecho y de lo que tú harás en este mundo, de tal modo que Cristo y solo Cristo y su Evangelio sea conocido, sea proclamado, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por este buen tiempo, que sea de bendición, de edificación para cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.